¿Quién iba a imaginar que la reina absoluta del papel couche, la mujer que lo tuvo todo y que siempre supo mover los hilos del corazón como nadie, estaría ahora en su peor momento? Sí, hablamos de Isabel Preisler, esa mujer cuya sola presencia hacía temblar hasta los periodistas más curtidos, esa diva que durante décadas mantuvo una imagen inmaculada, hoy está hundida, sola y completamente desubicada. El espejo, ese cruel enemigo del paso del tiempo, parece haberse convertido en su peor pesadilla. ¿La edad? No, no es solo eso. Lo que realmente destruye a Isabel Preisler en este instante es ver cómo su mundo, construido cuidadosamente entre luces y sombras, se derrumba sin que pueda hacer absolutamente nada para evitarlo. Acostumbrada a deslumbrar, hoy se mira en el espejo y no reconoce a la mujer que ve. Porque por primera vez, el glamour no alcanza para disimular su crisis personal, una crisis que ha quedado al descubierto de la forma más cruel posible. Y no creáis que exagero. Lo que hoy os traigo son las demoledoras palabras de Paloma Barrientos, una periodista que ha investigado a fondo a Preisler y que no ha dudado en señalar públicamente lo que hasta ahora nadie se atrevía a decir. Isabel tuvo suerte con todos sus ex hasta que llegó Vargas Llosa. Barrientos asegura que Isabel Preisler manipuló su ruptura con el novel peruano, filtrando cartas privadas y fabricando historias de celos que jamás existieron. Según ella, Isabel vendió una realidad que no tenía nada que ver con lo que realmente ocurrió dentro de los muros de su mansión. Una estrategia que habría usado para tapar lo que realmente le dolía, que Mario Vargas Llosa fue el único hombre en su vida que decidió abandonarla. Pero la historia de Isabel va más allá. Ahora mismo, por primera vez en su vida, se encuentra completamente sola. Ni Julio Iglesias, ni Carlos Falcó, ni Miguel Boyer están ahí para acompañarla. Y aunque durante décadas disfrutó del privilegio de vivir rodeada de hombres que la adoraban, la admiraban y hasta la protegían públicamente, hoy su casa se siente vacía y fría. Isabel Preisler, la mujer que parecía invencible ante el paso del tiempo, la que logró mantener intacta su imagen impecable durante generaciones, se enfrenta ahora al terrible peso de la soledad. Y ojo, porque según Paloma Barrientos, todo esto es mucho más grave de lo que parece. Isabel estaría viviendo una doble realidad, una imagen perfecta, que sigue mostrando en eventos públicos como su reciente paso por El Hormiguero, y otra mucho más amarga y dolorosa que oculta celosamente tras las puertas cerradas de su casa. Según la periodista, la muerte de Mario Vargas Llosa ha sido un golpe devastador que Isabel jamás supo encajar. Y aunque ella misma aseguró en televisión que la desaparición del escritor no la había afectado demasiado, la realidad es muy diferente. Isabel mintió descaradamente, mostrando una frialdad que no sentía, intentando mantener esa falsa máscara de mujer impenetrable, mientras en realidad su mundo se derrumbaba por completo. Barrientos lo explica claramente. Isabel Preisler lleva años construyendo su imagen en base a medias verdades. Lo hizo con Julio Iglesias, mientras ambos vivían un matrimonio que escondía múltiples infidelidades por ambas partes. Lo hizo con el Marqués de Griñón, y posteriormente con Miguel Boyer, a quien Barrientos asegura que Isabel abandonó emocionalmente mucho antes de su muerte, justo después de sufrir aquel grave ictus que cambió para siempre al exministro. Y ahora, según sus duras palabras, lo ha vuelto a hacer con Mario Vargas Llosa, tratando de manipular la narrativa para no admitir públicamente que él se había cansado de ella y de sus constantes exigencias. Pero hay algo aún más humillante para Isabel Preisler, algo que está ocurriendo justo ahora mismo, delante de sus ojos y sin que pueda evitarlo. Su hija Tamara Falcó la ha destronado como absoluta protagonista de las portadas del Corazón. Tamara, su propia hija, la que durante años vivió bajo la sombra de la gran diva, ha conseguido eclipsarla definitivamente. Y lo peor, según la propia Barrientos, es que Isabel no soporta al responsable de esta humillación pública, Íñigo Onieva, el polémico marido de Tamara, cuya simple presencia le resulta absolutamente insoportable. Según se comenta en su entorno cercano, Isabel Preisler vive este nuevo reinado mediático de su hija como una derrota personal y como la constatación absoluta de que sus mejores días han quedado atrás, enterrados bajo la cruel e imparable sombra del paso del tiempo. Pero si creéis que las palabras de Paloma Barrientos han sido fuertes, esperad a escuchar lo que opina Federico Jiménez Los Santos. Sí, el reconocido periodista también ha querido opinar sobre la dramática situación de Isabel, y sus palabras son aún más implacables. Según Jiménez Los Santos, Isabel Preisler nunca ha podido superar que Mario Vargas Llosa fuera el primer hombre que se atrevió a abandonarla, y esto habría provocado una crisis existencial de la que todavía no ha podido recuperarse. En palabras textuales del periodista, nunca se lo perdonó. Isabel no acepta que la hayan dejado, vive atrapada en su ego, incapaz de asumir que alguien pudiera cansarse de ella. Jiménez Los Santos asegura que Isabel Preisler atraviesa una etapa de desesperación en la que la vanidad y el orgullo herido se han convertido en sus peores enemigos. El periodista incluso señala que Isabel estaría profundamente molesta y enfurecida al ver cómo la pareja formada por Tamara e Íñigo domina la escena social actual, dejándola a ella en segundo plano por primera vez en décadas. Así es, queridos amigos. Isabel Preisler está atrapada en una tormenta perfecta: soledad, orgullo herido, envidia hacia su propia hija y la implacable sombra de sus errores del pasado que hoy, gracias a voces tan potentes como las de Barrientos y Jiménez Los Santos, han salido a la luz sin piedad.
¿Es este realmente el principio del fin para la reina destronada del corazón? ¿O logrará Isabel, una vez más, levantarse y recuperar su corona perdida? Si pensáis que lo que habéis oído hasta ahora es fuerte, preparaos, porque lo que viene a continuación es absolutamente demoledor. Pero lo que nadie se esperaba, y atención porque esto acaba de salir, es que Isabel Preisler está perdiendo su poder también en otro frente mucho más personal y delicado, su imperio empresarial. Esas famosas cremas que durante años vendió como la gran solución antiedad, ese secreto supuestamente infalible para mantenerse joven eternamente, se han estrellado estrepitosamente contra la realidad. Según fuentes muy cercanas, las ventas habrían caído en picado, obligando a Isabel a dejar en manos de su hija Ana Boyer todo el desastre. Porque aunque la imagen de Isabel todavía se asocia al lujo, el problema es que sus productos nunca fueron capaces de cumplir lo que prometían. Lo que empezó siendo un negocio rentable, hoy se ha convertido en una carga para su imagen pública, que ya está demasiado tocada como para permitirse más fracasos. Y precisamente en esta línea, Paloma Barrientos revela una anécdota que nadie conocía y que retrata perfectamente el ocaso de la imagen pública de Isabel. ¿Sabíais que cuando se lanzó el famoso documental sobre su vida para Disney, Isabel invitó personalmente a merendar a los directores de las principales publicaciones del corazón? Sí, lo habéis oído bien, la mismísima Isabel Preisler abriendo las puertas de su mansión para merendar con la prensa, tratando desesperadamente de controlar la narrativa. Pero ni siquiera así logró que el documental tuviera el éxito esperado. Según Barrientos, el documental resultó ser un fiasco absoluto, centrado absurdamente en la decoración navideña de la casa, que, además, fue grabado en pleno mes de junio. La crítica no tuvo piedad, lo calificaron como algo superficial, vacío y absolutamente decepcionante. ¿En qué estaba pensando Isabel? ¿Realmente creyó que mostrar adornos navideños fuera de temporada podría salvar su imagen pública? La respuesta a esta pregunta la tiene Federico Jiménez Los Santos, que asegura que Isabel siempre se ha creído por encima del bien y del mal, y precisamente esa arrogancia es la que ahora le está pasando factura. Según él, Isabel se acostumbró a vivir en una especie de burbuja, rodeada de aduladores y acostumbrada a que nadie le llevara la contraria. Pero ese mundo artificial se ha derrumbado definitivamente, dejándola sola frente a sus inseguridades y errores. Federico remata con una frase demoledora: Isabel Preisler ya no es capaz de engañar ni siquiera a su propio reflejo, lo que antes funcionaba con facilidad hoy resulta ridículo y forzado. Y atención, porque aún hay más. Se ha filtrado que Isabel estaría realmente obsesionada con su aspecto físico, hasta el punto de haber llegado a extremos que pocos imaginan. Personas cercanas a ella aseguran que Preisler estaría pasando horas frente al espejo, analizando cada nueva arruga, cada mínima señal de envejecimiento, absolutamente aterrorizada por el paso inevitable del tiempo. Lo que nadie imaginaba es que la mujer que siempre fue símbolo de elegancia natural ahora estaría considerando tratamientos cada vez más invasivos para intentar conservar esa imagen perfecta que tanto obsesiona a su ego. Pero quizás lo más inquietante es cómo está afectando toda esta situación a su relación con su entorno más cercano. Isabel Preisler estaría literalmente insoportable con su círculo íntimo, especialmente con su hija Tamara. La razón: Íñigo Onieva. Fuentes cercanas a la familia aseguran que Isabel no tolera ni 5 minutos junto a él, culpándole directamente de haber desplazado su protagonismo en la prensa. Y la tensión es tan evidente que incluso se habría generado una profunda grieta entre madre e hija, algo absolutamente impensable hace apenas unos años. De hecho, Isabel no solo estaría molesta con el éxito mediático de Tamara e Íñigo, sino que además estaría viendo cómo su influencia sobre su propia hija se desmorona. Ya no es capaz de controlar los movimientos de Tamara, quien cada vez hace menos caso a las opiniones de su madre y más a las de su marido. Y esto, según personas cercanas a Isabel, es lo que realmente la tiene al borde del colapso emocional. Isabel Preisler, acostumbrada a ser siempre la estrella absoluta, ahora ve como su hija, con una simple publicación en Instagram o con una aparición en un evento junto a Íñigo, le roba toda la atención mediática que durante años fue exclusivamente suya. Paloma Barrientos afirma algo todavía más revelador: Isabel Preisler no solo se siente desplazada por su hija, sino profundamente traicionada. Isabel siempre consideró a Tamara como una extensión de sí misma, y ahora siente que le ha robado ese foco mediático que tanto adora. Y lo peor es que Tamara parece no darse cuenta de lo mucho que está afectando emocionalmente a su madre, al punto de ignorarla abiertamente cuando Isabel intenta convencerla de que Íñigo no es una buena influencia para ella. Pero Jiménez Los Santos tiene otra teoría, mucho más contundente y polémica: Isabel estaría siendo víctima de su propia medicina. Según él, durante años Isabel manipuló su entorno y sus relaciones sentimentales para mantenerse siempre en lo más alto, y ahora estaría pagando el precio de todas esas manipulaciones. Isabel no soporta haber perdido el control, especialmente porque ha ocurrido dentro de su propia familia, algo que considera un insulto y una humillación insoportable. Para Jiménez Los Santos, Isabel Preisler está viviendo el karma de quien se creyó invulnerable al paso del tiempo y a las consecuencias de sus propias acciones. Lo cierto es que esta crisis personal de Isabel Preisler no solo ha dejado en evidencia sus inseguridades, sino que también ha destapado un pasado lleno de sombras y decisiones cuestionables que ahora, finalmente, están saliendo a la luz pública.
Ya no es solo su imagen pública la que está en peligro, sino toda la estructura emocional y familiar que durante años construyó a base de apariencias y medias verdades. Y atención, porque esto es solo la punta del iceberg. Porque si algo está claro es que Isabel Preisler no está dispuesta a caer sola, y fuentes muy cercanas aseguran que podría estar planeando sacar a la luz informaciones que podrían hacer temblar a más de uno. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Isabel para intentar recuperar algo del terreno perdido? Lo que sí está claro es que esto no ha hecho más que empezar. Porque si hasta ahora hemos visto el lado más oscuro de Isabel Preisler, lo que se está cocinando detrás de las paredes de su mansión podría dejar al descubierto verdades aún más impactantes. Y esto que os acabo de contar, atentos, es solo el comienzo de una tormenta mediática que promete destrozar definitivamente la imagen de Isabel Preisler. Si pensáis que lo que habéis oído es fuerte, esperad a lo que viene ahora. Porque lo que nadie se esperaba era que, justo ahora, en plena tormenta emocional y mediática, Isabel Preisler se viera envuelta en un escándalo completamente inesperado que amenaza con hundir aún más su imagen. Resulta que durante décadas, Isabel logró mantener ciertas verdades ocultas tras la elegancia de su sonrisa y su inmaculado estilo de vida, pero ahora esas sombras empiezan a salir a flote de la manera más inesperada posible. Paloma Barrientos revela que Isabel lleva mucho tiempo jugando con fuego, manejando a su antojo las informaciones que salen a la luz pública y manipulando de forma magistral su imagen. ¿Sabíais que cuando Miguel Boyer sufrió su grave ictus, Isabel declaró públicamente que desde ese día ella ya se sentía viuda? Sí, lo habéis oído bien. Mientras Miguel Boyer aún estaba vivo, luchando por recuperarse, Isabel decidió darlo por muerto emocionalmente, mostrando una frialdad que incluso sorprendió a su círculo más cercano. Una actitud que, según Barrientos, refleja la verdadera personalidad de Isabel Preisler, fría, calculadora, implacable cuando se trata de proteger su imagen pública. Y atención, porque la periodista añade que esa misma frialdad la habría llevado a distanciarse paulatinamente de Mario Vargas Llosa mucho antes de la ruptura oficial. Según fuentes cercanas a la pareja, Isabel no soportaba la rutina metódica del escritor, cuyos horarios estrictos eran incompatibles con las constantes exigencias sociales de la diva filipina. Isabel llegó al punto de sentirse atrapada en su propia casa, incapaz de soportar las manías de Vargas Llosa, quien se acostaba a las 9 de la noche y se levantaba a las 6 para escribir. Una rutina que para Isabel resultaba insoportable y aburrida, llevándola incluso a burlarse de sus espaldas ante su círculo íntimo, según apunta Barrientos. Pero aún hay más. Federico Jiménez Los Santos también ha querido arrojar luz sobre lo que realmente pasó entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, desmintiendo radicalmente la versión de celos e infidelidades que Isabel trató de vender públicamente. Según el periodista, Isabel inventó toda la historia del ataque de celos para ocultar algo mucho más humillante, que Mario ya no soportaba convivir con ella y que, tras haber superado una grave crisis de salud por culpa del COVID, se dio cuenta de que no quería morir al lado de Isabel, ni bajo su control. Vargas Llosa, según Jiménez Los Santos, decidió romper con Isabel porque sentía que la relación había perdido toda su esencia y porque, además, nunca pudo perdonarle que Isabel pusiera en peligro su privacidad filtrando informaciones privadas con fines claramente manipulativos. De hecho, Federico cuenta una anécdota reveladora. Vargas Llosa habría tenido un incidente mientras concedía una importante entrevista a la televisión alemana, que fue interrumpida por la perrita de Tamara Falcó, llamada Jacinta. Un episodio aparentemente anecdótico, pero que según el periodista simboliza perfectamente lo incómodo y fuera de lugar que se sentía el novel peruano en aquella casa, rodeado por las excentricidades y caprichos que Isabel permitía sin límites. Para Vargas Llosa, aquel incidente fue la gota que colmó el vaso, la prueba definitiva de que no podía seguir viviendo una vida que le resultaba profundamente ajena e incómoda. Y precisamente hablando de incomodidad, aquí viene otro bombazo que acaba de destapar Barrientos. Isabel Preisler, conocida por su diplomacia y su habilidad para ocultar sus emociones en público, estaría absolutamente indignada con el protagonismo mediático de Íñigo Nieva, marido de Tamara, no solo por haberla desplazado como estrella absoluta del papel Coche, sino también porque no confía en él ni en sus intenciones. Según revelaciones recientes, Isabel estaría convencida de que Íñigo solo busca aprovecharse de la popularidad de su hija Tamara para ascender socialmente y convertirse en la nueva figura mediática de la familia, algo que Isabel jamás permitiría si aún pudiera ejercer el control sobre su hija. Personas cercanas aseguran que la tensión en casa es insoportable, hasta el punto de que las visitas de Íñigo a la mansión familiar suelen acabar en discusiones y en escenas de evidente tensión entre Isabel y su yerno. Una situación tan explosiva que incluso habría llegado al punto de romper la comunicación fluida que Isabel y Tamara habían mantenido durante décadas. Isabel, según afirma Barrientos, estaría viviendo todo esto como una auténtica traición personal, viéndose desplazada y humillada por la persona en quien más confiaba, su propia hija. ¿Y qué ha hecho Isabel para intentar salvar su imagen pública en medio de este caos emocional? Según Jiménez Los Santos, lo mismo que ha hecho siempre, intentar manipular los hilos desde la sombra. Pero esta vez, Isabel ha cometido un grave error de cálculo, subestimando el poder mediático de su propia hija y la determinación de Íñigo por mantenerse en el foco de atención.
El periodista asegura que Isabel se ha quedado atrapada en un círculo vicioso en el que cuanto más intenta sabotear la relación entre Tamara e Íñigo, más popularidad y protagonismo ganan ellos dos. Jiménez Los Santos lo define claramente: Isabel Preisler no sabe perder, nunca lo supo, y esta situación la ha llevado al límite. Ahora mismo está actuando desde la desesperación y cometiendo errores que están dejando en evidencia la cara oculta de la mujer más elegante de España. Una Isabel Preisler desesperada, derrotada y sin armas para combatir el paso inevitable del tiempo y el peso insoportable de sus propios errores. Lo que está claro es que, mientras Isabel se consume en una guerra mediática que ha creado ella misma, su entorno más cercano empieza a abandonarla. Amigos que siempre estuvieron ahí comienzan a alejarse, cansados de las exigencias, las manipulaciones y el constante victimismo que Isabel muestra en privado. Fuentes muy cercanas revelan que Isabel se siente traicionada no solo por su hija, sino también por quienes durante décadas estuvieron dispuestos a cubrir sus espaldas públicamente, pero que ahora prefieren dar un paso atrás antes de verse involucrados en esta guerra sin sentido. Lo más triste de todo esto es que Isabel, que siempre controló su entorno con mano de hierro, ahora mismo no tiene a nadie en quien apoyarse realmente. Ha perdido a los hombres de su vida, ha perdido el favor de la prensa, su imperio comercial se hunde y, para rematar, su propia hija la ha desplazado de su trono mediático. La mujer que parecía tenerlo todo bajo control hoy está completamente perdida, atrapada en una espiral destructiva que parece no tener fin. Pero aún queda mucho más por destapar. Porque lo que está pasando con Isabel Preisler ahora mismo es solo el reflejo de una verdad mucho más oscura que lleva años ocultando. Y creedme, lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que España ve a Isabel Preisler. Porque Isabel Preisler, esa mujer que parecía haber construido su vida sobre una base sólida de glamour y misterio, hoy está viendo cómo todas esas piezas cuidadosamente colocadas se derrumban estrepitosamente. Lo más doloroso para ella es que no son personas lejanas ni desconocidas quienes están desmontando pieza a pieza su imagen pública, sino gente que ha formado parte directa o indirectamente de su vida durante décadas. Las durísimas críticas de Paloma Barrientos y Federico Jiménez Los Santos son la muestra más clara de que Isabel está perdiendo su control sobre la narrativa que durante años manejó con una habilidad incomparable. Paloma Barrientos, una mujer que conoce perfectamente cada rincón oscuro del círculo más íntimo de Isabel Preisler, asegura ahora sin tapujos que Isabel se encuentra en un momento extremadamente frágil, emocional y mediáticamente. Según Barrientos, Isabel no está aceptando en absoluto el paso inevitable de los años. Está obsesionada con aparentar una juventud y frescura que ya no puede mantener sin ayuda externa. La periodista incluso afirma que Isabel estaría recurriendo a procedimientos estéticos cada vez más invasivos, algunos incluso arriesgados, para intentar detener el tiempo desesperadamente. Y atención, porque Barrientos asegura que Isabel está comenzando a arrepentirse profundamente de haberse expuesto públicamente de una forma tan extrema, ya que ahora cada nuevo retoque o intervención despierta más sospechas que admiración. Pero si el aspecto físico es algo que está obsesionando a Isabel, no es menos preocupante lo que sucede en su entorno emocional. Fuentes cercanas revelan que Isabel Preisler vive aterrorizada por la idea de que la prensa termine por descubrir ciertas verdades incómodas que ella ha tratado de esconder durante años. ¿De qué verdades hablamos exactamente? Pues de detalles íntimos sobre su verdadera relación con Mario Vargas Llosa, sobre cómo gestionó la salud de Miguel Boyer durante sus últimos años, y especialmente, sobre cómo ha manipulado la vida sentimental de su hija Tamara, algo que podría resultar demoledor para su imagen pública. Paloma Barrientos ha dejado claro que Isabel siempre manejó con mano de hierro la vida de su hija Tamara Falcó, intentando controlar cada uno de sus movimientos y relaciones sentimentales. De hecho, fuentes cercanas aseguran que Isabel estuvo detrás de más de una ruptura sentimental de Tamara, aconsejándole cortar rápidamente relaciones que consideraba poco ventajosas desde el punto de vista mediático. Isabel siempre vio en Tamara una extensión de su propio poder, y durante años logró mantener a su hija bajo control. Pero todo eso terminó radicalmente con la llegada de Íñigo Onieva, a quien Isabel jamás aprobó y al que considera su mayor amenaza mediática y personal. Según revelaciones recientes de Barrientos, Isabel habría llegado a ofrecer incluso dinero e influencia a ciertas publicaciones para intentar desprestigiar a Íñigo, algo que hasta ahora no se había revelado públicamente. El objetivo era evidente: destruir la reputación del joven empresario para apartarlo definitivamente de la vida de su hija. Pero esta estrategia le salió completamente al revés. Cuanto más intentaba Isabel hundir a Íñigo, más fuerte se hacía él mediáticamente y más apoyo encontraba en su hija Tamara, quien, lejos de alejarse de él, terminó por casarse, dejando a Isabel completamente impotente y sin opciones. Pero lo que realmente está haciendo sufrir a Isabel ahora mismo, según el análisis de Federico Jiménez Los Santos, es el sentimiento de pérdida absoluta del control sobre su entorno familiar. Isabel, acostumbrada a dominar su círculo social y familiar con absoluta firmeza, está viendo cómo su hija Tamara se ha vuelto completamente autónoma y rebelde a su influencia, algo que Isabel no puede tolerar ni comprender. Según Jiménez Los Santos, Isabel estaría profundamente frustrada e impotente ante esta nueva realidad, incapaz de aceptar que la niña dócil y sumisa que educó con tanto cuidado ahora le ha arrebatado el foco mediático sin contemplaciones. Pero la polémica no termina aquí.
Según Jiménez Los Santos, Isabel habría cometido graves errores estratégicos en sus intentos por mantener su imagen pública intacta. El periodista asegura que Isabel intentó convencer a los medios de que el escritor peruano estaba sumido en ataques de celos constantes, algo completamente falso según Federico. Vargas Llosa jamás actuó así, según su círculo íntimo. Por el contrario, el novel se sentía absolutamente incómodo y atrapado en una relación que no tenía nada que ver con su estilo de vida. Isabel lo sabía perfectamente, pero prefirió fabricar una narrativa falsa para quedar como víctima y justificar así la ruptura públicamente. Y aquí viene la parte más delicada de todo esto. Federico Jiménez Los Santos asegura que Isabel filtró deliberadamente ciertos episodios personales y privados de Vargas Llosa para desacreditarlo públicamente. Entre ellos, cartas privadas y conversaciones íntimas manipuladas estratégicamente para poner al escritor en una posición desfavorable. Según Los Santos, Isabel utilizó estas filtraciones para desviar la atención de algo mucho más doloroso para ella, que Mario fue el primer hombre en su vida que decidió dejarla claramente y de forma pública, lo que generó una herida profunda en su orgullo y en su imagen pública, que siempre había estado acostumbrada a controlar absolutamente. Pero si el asunto con Vargas Llosa fue grave, lo sucedido con Miguel Boyer podría ser todavía más oscuro. Según Paloma Barrientos, Isabel dejó emocionalmente abandonado a Boyer desde el instante en que éste sufrió su grave ictus. Fuentes cercanas a la familia revelan que Isabel dejó de mostrar interés real en la recuperación de Boyer una vez que comprobó que jamás volvería a ser el hombre que había conocido. Isabel se habría distanciado emocionalmente de él hasta tal punto que muchas amistades del exministro dejaron de visitarlo, conscientes de que Isabel no solo no fomentaba esas visitas, sino que llegó a evitar deliberadamente situaciones que pusieran en evidencia lo mal que estaba Boyer. Paloma Barrientos ha sido especialmente dura en este sentido, asegurando que Isabel gestionó la enfermedad de Miguel de una forma egoísta, superficial y extremadamente fría, preocupada únicamente por proteger su propia imagen pública. Este comportamiento con Miguel Boyer habría generado una fuerte tensión con Ana Boyer, quien vio claramente cómo su madre se distanciaba emocionalmente de su padre cuando más la necesitaba. Esta fractura silenciosa dentro del hogar, nunca comentada públicamente hasta ahora, podría haber sido uno de los motivos principales por los que Ana decidió tomar el control absoluto de los negocios familiares relacionados con las cremas cosméticas, alejando así a Isabel del control directo de estos negocios que hasta entonces dominaba completamente. Así que Isabel Preisler no solo está sufriendo el desplazamiento mediático por parte de su hija Tamara, sino que también vive el resentimiento silencioso de su hija Ana, quien nunca olvidó el frío comportamiento de su madre hacia Miguel Boyer durante sus años más difíciles. Esta doble derrota familiar es algo que Isabel jamás habría imaginado enfrentar, especialmente cuando ella siempre se vio a sí misma como la figura central y dominante en su familia. Y ahora Isabel está sola, absolutamente sola en un momento en el que necesita desesperadamente apoyos que ya no tiene. Sin amigos reales, con dos hijas que ya no la obedecen y confían plenamente en ella, con un imperio comercial en caída libre, y sobre todo, con una imagen pública erosionada por sus propios errores estratégicos y sus comportamientos egoístas y manipulativos. Lo peor de todo es que aún queda algo más. Isabel sabe perfectamente que lo peor aún no ha salido a la luz, y que ciertas revelaciones podrían ser devastadoras. Lo que Isabel ignora es que estas revelaciones ya están empezando a circular discretamente entre periodistas, amigos y confidentes. Lo que viene a continuación podría terminar definitivamente con la reputación de la que durante décadas fue la reina absoluta del corazón en España. ¿Estáis preparados para saberlo todo? Porque ahora viene lo más fuerte y polémico. Llegados a este punto, es imposible negar que Isabel Preisler se ha convertido en víctima absoluta de su propia leyenda. Esa leyenda que ella misma alimentó durante décadas, construida sobre una mezcla de glamour, misterio, medias verdades y una elegancia que parecía eterna e invulnerable, hoy está destrozada en pedazos. Y no lo han hecho enemigos externos, ni la prensa sensacionalista, ni siquiera rivales mediáticos, no. Quien realmente ha destruido el legado impecable de Isabel Preisler ha sido ella misma, incapaz de aceptar sus errores, obsesionada con manipular cada aspecto de su vida hasta el último minuto, aunque eso significara dejar tras de sí una estela de dolor, soledad y resentimiento. La realidad ahora mismo es demoledora. Isabel Preisler, aquella mujer que durante décadas simbolizó la perfección, está sola. Y no una soledad cualquiera, no, hablamos de una soledad profunda, devastadora, casi existencial. No es solo que Isabel haya perdido a todos los hombres que alguna vez la amaron, la acompañaron o la protegieron públicamente. Es que también ha perdido a sus hijas, Tamara y Ana, quienes durante años fueron pilares esenciales de su vida y su imagen pública, pero que ahora se han alejado emocionalmente de ella, cansadas de vivir bajo su sombra controladora. En esta última etapa, Isabel está descubriendo una amarga verdad, que ni la fama, ni el dinero, ni todo el poder mediático del mundo son suficientes para comprar el afecto genuino y verdadero de su entorno más cercano. Ha quedado aislada en una mansión fría y vacía, rodeada de recuerdos dolorosos y fotografías que le recuerdan constantemente los errores cometidos y las oportunidades perdidas. Según Barrientos, Isabel pasa gran parte del tiempo encerrada en casa, mirando álbumes antiguos, recordando un pasado glorioso que nunca volverá, incapaz de aceptar plenamente que su presente es una triste consecuencia de sus propias decisiones.
Pero lo que quizás Isabel no ha comprendido aún, y esto lo deja claro Federico Jiménez Los Santos con una claridad desgarradora, es que la vida le está devolviendo exactamente lo que ella misma sembró durante décadas. Isabel quiso controlarlo todo hasta el último detalle, quiso imponer sus normas en cada relación, en cada negocio y en cada aspecto de su imagen pública. Y ahora que ya no tiene la juventud ni la frescura para imponer su ley, ahora que el tiempo se ha convertido en un enemigo implacable, Isabel está experimentando el cruel reverso de todo eso. Está viviendo en primera persona el resultado de una vida dominada por la apariencia, la manipulación y la obsesión con el poder mediático. Y el golpe final, lo que realmente está devastando emocionalmente a Isabel, es que el protagonismo mediático, esa luz brillante que siempre la acompañó, ahora ilumina a su hija Tamara. La ironía es cruel y demoledora. Tamara, la hija que Isabel intentó controlar y manejar durante décadas, ahora brilla con luz propia, eclipsándola completamente, dejándola en la penumbra mediática. Lo más trágico es que Isabel Preisler, según fuentes cercanas a la familia, vive esta situación como una auténtica humillación pública, un golpe que su ego, inmenso y frágil al mismo tiempo, no es capaz de soportar. Isabel siempre creyó que podría manejar los hilos eternamente, pero el destino y sus propios errores le tenían reservado otro final. Un final donde la reina, acostumbrada a mandar y a ser venerada, está siendo destronada por su propia hija, y por un yerno al que no soporta y al que considera directamente responsable de su declive. Isabel siente que ha perdido definitivamente su corona, y que quienes la rodean ahora solo esperan el momento perfecto para ver caer definitivamente su imperio mediático. Y aquí llega lo más sorprendente de todo esto. Isabel, consciente del desastre absoluto de su vida actual, estaría considerando incluso abandonar definitivamente el ojo público. Fuentes cercanas afirman que está barajando muy seriamente mudarse al extranjero, desaparecer de la escena mediática española, y vivir sus últimos años lejos de las miradas curiosas y críticas de quienes hoy ven en ella la imagen perfecta del fracaso más doloroso. Pero aún queda una pregunta sin respuesta. ¿Será Isabel capaz de alejarse definitivamente de ese foco mediático al que estuvo adicta durante décadas? Federico Jiménez Los Santos lo tiene claro. Isabel Preisler no podría soportar esa vida de anonimato y olvido. Para el periodista, la posibilidad de que Isabel desaparezca completamente del radar público es prácticamente imposible. Isabel, según sus palabras, necesita la atención mediática como el aire que respira. Y precisamente por eso, el sufrimiento actual es todavía más insoportable para ella, porque sabe perfectamente que ya no controla nada y que la decisión final ni siquiera le pertenece. Esta historia, queridos espectadores, nos deja una reflexión inevitable. La vida de Isabel Preisler, ahora mismo convertida en una auténtica tragedia mediática, nos muestra claramente cómo el poder de la fama puede convertirse en la mayor cárcel posible. Isabel, que durante décadas aparentó ser la mujer más libre del mundo, vive ahora atrapada en una cárcel emocional que ella misma construyó con sus propias manos. Y lo más triste es que no existe una llave sencilla para abrir esa puerta, porque la llave que ella misma creó para controlar a otros no sirve ahora para liberarse de sí misma. El destino ha querido que Isabel Preisler, la mujer que parecía tenerlo todo, esté descubriendo ahora mismo la más dolorosa de las verdades, que la imagen perfecta no existe, que la manipulación siempre tiene consecuencias, y que el tiempo, ese juez implacable, nunca perdona ni olvida. Isabel está pagando ahora el precio más alto, el precio de haber vivido una vida obsesionada por la imagen pública y por el control absoluto de quienes la rodeaban. Pero atentos, porque la historia de Isabel Preisler aún no ha terminado del todo. Porque detrás de esta mujer derrotada, detrás de esta imagen frágil y envejecida que ahora muestra públicamente, todavía queda espacio para la redención o la tragedia definitiva. Porque Isabel, aunque hundida y sola, sigue siendo Isabel Preisler, la mujer que durante décadas logró reinventarse una y otra vez para sobrevivir mediáticamente. ¿Qué ocurrirá ahora con Isabel? ¿Encontrará finalmente la paz y aceptará su realidad? ¿O seguirá luchando inútilmente contra un destino que ya ha escrito su sentencia definitiva? Eso, queridos amigos, solo el tiempo nos lo dirá. Pero antes de terminar, dejadme deciros algo más. Aunque ahora parezca que la historia está escrita y cerrada, creedme, aún quedan detalles por revelar que podrían darle un nuevo giro a todo lo que habéis escuchado hasta aquí. Porque Isabel Preisler, la mujer que siempre escondió secretos bajo capas de maquillaje y sonrisas impecables, aún tiene verdades que podrían sacudir nuevamente a todo un país. Llegados a este punto, después de recorrer juntos esta montaña rusa de emociones, escándalos y secretos revelados sobre Isabel Preisler, es momento de detenernos un segundo a reflexionar sobre algo que va más allá del personaje público. Porque al fin y al cabo, detrás de esa fachada de perfección, de esa sonrisa siempre impecable, está la realidad de una mujer que ha construido su vida en torno a la apariencia, al prestigio mediático y al aplauso fácil. Hoy, después de haber visto el derrumbe emocional y mediático de una mujer que parecía invencible, nos preguntamos, ¿merece realmente la pena todo esto? ¿De verdad compensa sacrificar tu paz interior, tu tranquilidad y tus relaciones más valiosas por mantener una imagen pública perfecta ante los demás? Isabel Preisler lo ha tenido todo, sí. Ha sido la reina del papel coach, la mujer más admirada, la más envidiada.
Pero precisamente esa obsesión por mantenerse lo más alto la ha dejado completamente vacía por dentro, abandonada por quienes más quería y aislada en una soledad que pocos pueden imaginar. El paso del tiempo no perdona. Es cruel, implacable, absolutamente indiferente a nuestro poder, dinero o fama. Isabel, como tantos otros antes que ella, intentó detenerlo desesperadamente, recurriendo a todo tipo de procedimientos, a tratamientos costosos, a productos milagrosos. Pero al final, la realidad siempre se impone. Porque la edad no es algo que podamos controlar ni manipular eternamente. Y el mayor error que podemos cometer es vivir nuestra vida obsesionados con ocultar quiénes somos realmente, por miedo a que nos juzguen o nos rechacen. En este sentido, Isabel Preisler es un espejo en el que todos, de alguna manera, podemos vernos reflejados. Porque todos hemos sentido envidia alguna vez, todos hemos deseado tener la vida de otra persona, pensando ingenuamente que esa vida es mejor, más feliz o más completa que la nuestra. Pero lo que hemos visto hoy nos recuerda que muchas veces detrás de esa fachada perfecta hay vacío, tristeza y desesperación. ¿Realmente merece la pena vivir en el foco constante, sometido a la mirada crítica y despiadada de una sociedad que, al primer signo de debilidad, no duda en destruirnos sin compasión? Isabel Preisler ha descubierto de la forma más amarga que toda esa admiración que antes la rodeaba no era más que humo, un espejismo frágil que se desvanece al primer contratiempo. Ahora, cuando la realidad se impone, Isabel está completamente sola, aislada en su mansión, rodeada de lujos que ya no le sirven para nada, porque el verdadero lujo, amigos, es tener a alguien al lado que realmente se preocupe por ti, que te quiera de verdad, incluso cuando ya no estás en la cima. La soledad que Isabel Preisler siente en estos momentos debería hacernos pensar profundamente sobre nuestras propias vidas. ¿Qué valoramos realmente? ¿Estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a lo que realmente importa, o vivimos atrapados en apariencias superficiales que tarde o temprano se desvanecerán? Porque lo cierto es que, cuando todo desaparece, cuando la fama se apaga, cuando el dinero ya no nos consuela, lo único que realmente nos queda es el amor sincero, el afecto real, la familia, los amigos que siempre estuvieron ahí, a pesar de todo. Isabel Preisler hoy sabe muy bien lo que es haberlo perdido todo. Y creedme, no hay mayor tragedia que haber sacrificado relaciones reales y genuinas por mantener una imagen falsa y superficial. Pero esta historia no tiene que ser en vano. Podemos aprender algo muy valioso de todo esto. Isabel Preisler, con sus errores y sus aciertos, nos muestra claramente que debemos elegir cuidadosamente qué tipo de vida queremos vivir. Podemos escoger el camino de la autenticidad, de la verdad, de la tranquilidad interior, o podemos seguir atrapados en un círculo vicioso de apariencias que, tarde o temprano, nos dejarán completamente vacíos por dentro. Hoy, desde aquí, quiero invitaros a reflexionar seriamente sobre esto. Preguntaros si realmente estáis viviendo una vida coherente con lo que sois y con lo que sentís, o si simplemente os habéis dejado llevar por una corriente superficial que os aleja cada vez más de vuestra esencia. Isabel Preisler ha pagado un precio altísimo por vivir siempre de cara a la galería, un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar jamás. Y por eso hoy, quiero pediros que hagáis algo importante. Mirad a vuestro alrededor, valorad a las personas que tenéis cerca, disfrutad de esas relaciones reales que son las que verdaderamente importan. Recordad siempre que ninguna fama, ningún dinero y ninguna portada de revista puede sustituir jamás el cariño sincero de alguien que os quiere tal y como sois. Porque la vida pasa demasiado rápido, amigos. Y llega un momento en el que, inevitablemente, todos nos miramos en el espejo del tiempo y nos preguntamos, ¿mereció la pena todo esto? Isabel Preisler hoy probablemente se esté haciendo esta misma pregunta, rodeada de fotografías antiguas y de recuerdos que ahora solo duelen. Ella eligió vivir su vida así, pero vosotros aún estáis a tiempo de elegir otro camino. Y por eso, antes de terminar, quiero pediros algo más. Si este mensaje os ha llegado, si esta historia os ha tocado el corazón, compartidla con aquellas personas a quienes creéis que puede ayudarles a reflexionar sobre sus propias vidas. Comentad, opinad, decid qué os ha parecido todo esto, porque vuestra voz es lo más importante aquí. Y sobre todo, recordad siempre esto, no hay fama, ni éxito, ni dinero suficiente en este mundo que pueda llenar el vacío que deja una vida vivida de espaldas a uno mismo. Isabel Preisler lo está aprendiendo de la forma más dura posible, pero vosotros no tenéis por qué hacerlo así. Aprended de sus errores, aprended de su caída, y sobre todo, recordad que la única vida que realmente merece la pena es aquella que vivimos con autenticidad, con honestidad, y rodeados del afecto sincero de quienes nos quieren de verdad. Ahora más que nunca, estáis a tiempo de elegir cómo queréis vivir vuestra vida. Porque, creedme, al final de todo, lo único que realmente importa es sentirse amado, acompañado y querido. Y eso, amigos míos, no hay dinero ni fama que lo pueda comprar jamás.